Nuevamente, muy buenas tardes a todas y a todos. Nos permitimos entonces pasar ahora sí a la conferencia de esta sesión justamente de pedagogía y didáctica de las matemáticas. Y bueno, esta tarde la profesora Mónica Quesada nos va a platicar justamente sobre la escuela del siglo XXI, un modelo 4x4 para fortalecer el currículum matemático y la enseñanza-aprendizajes de las matemáticas. Ella es profesora del Instituto Don Vasco en la ciudad de Uruapan, Michoacán, y tenemos el privilegio de que también colabora con nosotros en el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas. Me permito también presentar a la profesora Mónica de manera formal, mencionando algunos de sus datos curriculares. Ella es licenciada en Educación Media Superior Intercultural con especialidad en Enseñanza de las Matemáticas por el Centro Universitario Juana Díaz Baje y es maestra en Educación con campo de formación intercultural docente por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido también diplomada en Didáctica de las Matemáticas, justamente por el Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas, y tenemos el gusto de que esta tarde nos acompañe a todos nosotros. Maestra Mónica, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es para nosotros un gran placer poder contar con su presencia. Y bueno, dejamos la voz en usted. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted. Gracias a ustedes también que me hacen el favor de estar esta tarde acompañándome en esta conferencia que voy a compartir. Entonces, en un momento hago mi presentación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, en el momento en que se comience a ver. Permítanme, por favor. Ahí se puede ver muy bien, maestra. Perfecto, muy bien. Bueno, pues el nombre de la presentación, el doctor Castañeda ya me hizo favor de hacerlo, sin embargo lo voy a repetir. La presentación se llama La Escuela del Siglo XXI, un modelo 4x4 para fortalecer el currículo matemático y la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. El objetivo de nuestra charla el día de hoy o esta tarde será comprender qué es una escuela del siglo XXI y cómo puedo tomar ese modelo para llevarlo a mi aula. Es decir, en este espacio vamos a compartir una serie de tips para crear un nuevo entorno educativo atendiendo las necesidades de los alumnos que pues obviamente tienen en la actualidad. Mi presentación está basada en un libro que se llama Viaje a la Escuela del Siglo XXI. El autor precisamente es Alfredo Hernando Calvo. Los invito, si tienen oportunidad de leerlo, va a complementar muy bien la charla del día de hoy y aparte va a darles nuevas herramientas. Muy bien. Creo que en el chat están compartiendo su nombre y la escuela de donde nos visitan. Sin embargo, yo desconozco el nivel escolar que imparten. Me gustaría saber un poquito sobre qué nivel imparten. Si me lo pudieran compartir algunos en el chat, les agradecería mucho. Pero bueno, independientemente de ello, vamos a dar comienzo ahora sí a la exposición. Aquí en esta diapositiva podemos ver lo que es una escuela del siglo XXI, o más bien se abre la interrogante, ¿qué es una escuela del siglo XXI? Y atendiendo esta pregunta, vamos a saber que son comunidades de aprendizaje personalizado que actúan, cambian, crecen y se desarrollan en lo que es nuestro presente. Si ustedes observan la imagen que tienen al centro, aparecen las palabras saber, ser, hacer, convivir. Y como ustedes lo entienden, esto obviamente es una competencia. Entendiendo también la competencia como ese conjunto de comportamientos sociales, afectivos, de habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales, motoras, que permiten llevar a cabo adecuadamente una profesión. Y viene la pregunta, maestros, ¿cómo vamos a generar una escuela del siglo XXI? Esto tal vez lo podamos hacer si comprendemos las palabras que citó en una ocasión un director coreano.
él decía que la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Por eso, maestro, celebro tenerlos presentes el día de hoy, porque obviamente se nota que están ocupándose de su preparación continua para ofrecer a sus estudiantes la mejor versión de ustedes mismos. Y bueno, si hacemos una reflexión sobre las exigencias laborales que tenemos hoy en día, nos vamos a dar cuenta que a diferencia de hace 5 o 10 años atrás, las exigencias han ido cambiando. Finalmente nosotros los docentes estamos preparando a los profesionistas del futuro. Y dentro de esas habilidades que exigen los empleos actuales, tenemos, por ejemplo, en el top 10, como la 10ª posición, resolver problemas complejos. Un poquito abajo, pues está el pensamiento crítico, la creatividad, el manejo del personal, la inteligencia emocional, la toma de decisiones, entre otras. Pero bueno, es imposible ofrecer a los estudiantes adquirir estas habilidades si las escuelas no cambian el modelo tradicionalista, porque en esta presentación vamos a estar viendo que las escuelas del siglo XXI precisamente son escuelas que toman éxito en medida que tienen metas desafiantes o que tienen metas ricas en niveles axiológicos, donde se involucra el aprendizaje, los valores humanos, incluso la espiritualidad. Es decir, se buscan metas compartidas orientadas al alumno en beneficio de la comunidad. Estas escuelas, las escuelas del siglo XXI, programan contemplando diversidad de métodos y actividades. Por ejemplo, integran estrategias cognitivas como aprender a aprender, esto lo hemos escuchado recientemente muy a menudo. Integran estrategias cooperativas, integran el conflicto en sus estudiantes, el conflicto entendido como esa capacidad de asombro, el enigma, el reto, preguntas, diálogos, que obviamente son, ¿cómo se llama esta palabra? Dinamizadoras en una construcción activa del conocimiento. También las escuelas del siglo XXI diseñan experiencias de aprendizaje donde el contenido del currículum puede ser orientado en un patrón gradual. Bueno, esto normalmente no obedece el orden lógico de los contenidos de los documentos oficiales, pero nos da la flexibilidad de hacerlo. Y hay una frase que en este momento quisiera resaltar. Miren, maestros. Dice, el cambio escolar depende de lo que los profesores hagan y piensen. ¿Qué nos dice esta frase? Esta frase nos indica, maestros, que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, porque tenemos el cambio en nuestras manos. El fruto de nuestro trabajo, hay que entender que no está en el hoy, maestros. El fruto de nuestro trabajo precisamente está en el futuro. Quizá los cambios radicales de nuestro sistema educativo no vienen de arriba abajo, como se nos hace creer, porque los verdaderos cambios del sistema se hacen más bien de abajo hacia arriba. Y cuando todos los maestros entendamos esto y asumamos la responsabilidad que conlleva, sinceramente la historia va a cambiar y esto va a ser diferente. Pero bueno, continuando con nuestro tema, la escuela del siglo XXI, un modelo 4x4 para fortalecer el currículo matemático y la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, se desglosa la siguiente pregunta. ¿Qué es el currículo matemático? Y aquí en esa diapositiva precisamente se describe, la voy a leer textualmente. Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Voy a resaltar algunas palabras que vienen en este texto. Viene la palabra criterios, planes, programas, metodologías, procesos, recursos, proyectos institucionales. Y finalmente, maestros, esto es lo que engloba la educación. Y si estamos hablando de un modelo 4x4, pues obviamente estamos hablando de un todoterreno en primera instancia. Ahorita vamos a ver también por qué se llama un modelo 4x4. Y también, bueno, valga resaltar en este momento una frase de un economista estadounidense, Lan Pichett, decía,
es más probable que el éxito provenga de una innovación desestabilizadora que solo de la imitación de las mejores prácticas. Y yo quisiera invitarlos a aprovechar los efectos de la pospandemia y partir de ahí hacer el parteaguas de la educación. Y cambiar, obviamente, no cambiar por moda, sino reflexionar. ¿Para qué cambiamos? ¿Y hacia dónde quiero llegar? Hay que empatizar con las necesidades del alumno. Yo creo que aquí todos entendemos que el COVID nos empujó a cambiar, porque aquí era o cambias o cambias. Y obviamente para generar ese cambio partimos de un diagnóstico, que era lo que estaba sucediendo en ese momento, nuestra situación. Y luego definimos un problema, vimos que el sistema educativo estaba colapsado de igual manera o quizá peor tal vez que el sistema de salud, porque vimos cómo la pandemia arrasó con el sistema educativo. Y a partir de eso, hicimos un diseño o ideamos precisamente esa nueva estructura y prototipamos, implementamos nuevas acciones para hacer frente a esta pandemia, a esta situación tan complicada. Finalmente, pues todos tuvimos que hacer una evaluación y reflexionamos sobre nuestra práctica durante ese proceso. Y es por eso también que, bueno, a partir de ahí se invita al alumno a explorar, a inspirar y a transformar, aprovechando precisamente el mundo digital que estuvieron ellos en contacto durante este proceso, que fue un momento transformador, mostrándole también al alumno el camino para que sepan cómo extraer la información de todos los medios que tienen a su alcance y a su disposición. Y si esto lo hacen de manera colectiva, aún mejor para la escuela del siglo XXI. Bien. Hace un momento ya mencionaba que las escuelas de este tipo son ricas en niveles axiológicos, así que aquí están 5 de los valores que rigen a la escuela moderna. La igualdad, decisiones colectivas, autosuficiencia y autoestima, descentralización, austeridad. Y no sé ustedes, pero cuando yo revisé estos 5 valores, me di cuenta que yo dije, caray, decisiones colectivas es un valor. Y pues sí, si entendemos valor como una cualidad o un conjunto de cualidades, virtudes, talentos personales, precisamente el valor de la decisión es la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas. Y así como este valor, también la descentralización al momento de que el Estado nos da la facultad de modificar de cierta manera los planes y programas para acomodar el currículo de forma que nos sea útil, también son valores que rigen la escuela moderna. Muy bien. Otra cosa que nos conduce a la escuela del siglo XXI es el pensamiento crítico. Esta definición del pensamiento crítico está interesante. En palabras de Paul Richard. Paul Richard fue director, o más bien es director de investigación y desarrollo profesional en el Centro de Pensamiento Crítico. Él dice que este pensamiento significa desarrollar capacidades para identificar o formular problemas y resolverlos, evaluar información y usarla, probar ideas con base en criterios relevantes, reconocer sus propios juicios y ponerlos a la prueba de nuevos argumentos, comunicarse efectivamente con otros. Pues luego entonces entendemos que construirse como pensador crítico significa hacer a un lado nuestras creencias mal fundamentadas muchas veces, o nuestra postura egocéntrica que dice que así soy porque así lo he creído siempre y porque eso es lo correcto. Entonces necesitamos hacer a un lado este tipo de pensamientos para realmente caer en un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico tiene 6 niveles. El primer nivel es el nivel de conocer. Y esto, bueno, es identificar y recordar la información. Aquí vienen preguntas generadoras del primer nivel. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo, qué es? El segundo nivel es comprender. Esto es organizar y seleccionar los hechos y las ideas. Aquí también vienen preguntas generadoras, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la idea principal de?
o cuál es la diferencia entre X y Y. Esto se usa obviamente mucho en nuestra área, las matemáticas. Puede escribir una breve reseña. El tercer nivel se llama aplicar y usa los hechos, reglas y principios. Algunos de los ejemplos es cómo podía ser. Un ejemplo de cómo podría ser relacionado con, ¿por qué es tan significativo? Entonces, otro ejemplo donde, no sé, nosotros podemos ahí buscar preguntas que lleven a este pensamiento a los alumnos en el nivel 3, bueno, en todos los niveles. El nivel 4, por ejemplo, nos habla de analizar, que es el separar el todo en partes. ¿Cuál es la idea principal de? ¿Cuál es la diferencia entre X y Y? ¿Puede escribir una breve reseña? Siguiente nivel, sintetizar. Este es combinar ideas para formar una nueva. ¿Cómo podría ser un ejemplo de? ¿Cómo podría ser relacionado con? ¿Por qué es tan significativo? ¿Conoces otro ejemplo donde podría haber pasado esto en X circunstancia? Nivel 6, evaluar. Esto es desarrollar opiniones o juicios. ¿Está usted de acuerdo con? Piensa acerca de. Priorice X de acuerdo con Y. ¿Cómo podría decir acerca de? ¿Qué criterios usaría para? Ese es el nivel, esos son los niveles del pensamiento crítico. Y también vienen como muy tomados de la taxonomía de Bloom. No sé si ahorita que estaba yo leyendo los niveles o los verbos que ahí se manejan, a alguien se le vino a la mente de pronto la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom, pues obviamente tiene mucho en común con lo anterior porque ambos permiten jerarquizar los procesos cognitivos y precisamente lo hacen en diferentes niveles, puesto que cada nivel se asocia con verbos como lo podemos ver en esta diapositiva, ¿sí? La taxonomía va de lo simple a lo complejo. Lo simple es el nivel más bajo, recordar, comprender, luego viene a aplicar después, analizar, evaluar y crear. Si ustedes observan la diferencia con lo anterior, nos quedamos hasta el punto de evaluar y aquí en la taxonomía de Bloom aparece la palabra crear, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo podríamos utilizar la taxonomía de Bloom en la escuela? Esto es importantísimo. Muchas veces nosotros tenemos el conocimiento sobre la taxonomía, pero ¿cuántas veces lo llevamos al aula? ¿Cuántas veces se la presentamos a los alumnos? Les remarcamos o les subrayamos las acciones cuando ellos están trabajando para que sepan en qué nivel están desarrollándose. Es importante comenzar con retos sencillos y crear actividades basadas en esta taxonomía y hay que hacer que los alumnos se esfuercen para identificar las estrategias cognitivas en su día a día. Importante también el tercer punto, maestros, el día de la autonomía. Muchas veces como docentes no queremos soltar ese control o no queremos permitirles a los alumnos que tengan la autonomía. Y si un día les diéramos este mentado día de la autonomía, entonces ellos tendrían la capacidad de crear cosas nuevas y le van a perder el miedo a crear. Entonces, quizá llegamos al punto más alto de la taxonomía de Bloom una vez que soltamos ese control como docentes. La siguiente diapositiva nos habla de motivar a la reflexión de los alumnos. Esto me gusta mucho. Cuando los motivamos a la reflexión en el área de matemáticas, normalmente lo hacemos con preguntas guiadas, porque ellos en ciertos niveles, sobre todo en los niveles básicos, sí requieren un acompañamiento más como de irlos guiando. Aunque, bueno, en la actualidad sabemos que también en los niveles superiores, los alumnos requieren de esta guía o de este proceso. Pero ¿cómo los podemos ir orientando? ¿Qué tipo de preguntas los hacen reflexionar? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué estrategias has usado para resolverlo? ¿Qué dificultades has encontrado y cómo lo has resuelto? ¿De qué otra manera lo podrías haber hecho? ¿Estás seguro de tu afirmación? Tu respuesta está muy bien, pero ahí tal vez podríamos agregar alguna situación que como docentes no vemos que sea tan correcta esa solución. Yo lo pensaría mejor, a ver, ¿por qué no lo pruebas con esto? O tal vez si les dijéramos, ¿qué sucedería si en lugar de tomar este dato, tomaras este otro?
y no darles quizá la respuesta en concreto, como solemos hacerlo, por la situación de tiempo, como sea, sino motivarlos a que ellos busquen de qué otra forma pueden resolver los retos que le estamos sugiriendo como docentes. Y bueno, ¿qué implica esto? Pues implica la creación de rutas de pensamiento. Las rutas de pensamiento precisamente es cómo circula el pensamiento por diferentes espacios. Y esta diapositiva creo que está como englobando diversas formas de pensar. Está el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la clasificación y la comprensión, la toma de decisiones, la resolución de problemas, ¿sí? Bien, entonces, para seguir con esta ruta de pensamiento, como docentes tenemos que hacer un momento de reflexión y contestar las preguntas que vienen aquí. Dice la primera, ¿sabes cómo aprenden tus alumnos o qué tipo de inteligencia prevalece en ellos? Siguiente pregunta, ¿sabes qué tipo de inteligencia es la que posees como docente? ¿Qué sabes sobre las investigaciones psicológicas del modelo de inteligencias múltiples? ¿Cómo cambia la metodología en el aula y el rol entre alumno y profesor al tener este conocimiento? Miren, maestros, yo cuando inicié dando clases, quizá no hacía un análisis tan profundo sobre estas preguntas, pero sí es muy importante. A veces queremos enseñar de la misma manera a todos los estudiantes, cuando no todos aprenden de esa forma. O peor aún, no sé si les ha pasado o incluso tengan compañeros en su área de trabajo que ni siquiera saben qué tipo de inteligencia poseen como docentes. Sabemos que todos aprendemos de muchas maneras, ¿sí? Pero el hacer reflexión, realmente sé cuál es el tipo de inteligencia que predomina en mí. Esto yo creo que nos va a dar pautas para poder mejorar nuestra didáctica incluso. ¿Cómo va a ser esto? Bien, aquí quisiera, permítanme por favor, ahí está. Quisiera presentarles este cuestionario de inteligencias múltiples como una herramienta que yo utilizo al inicio del ciclo escolar. Es un cuestionario que tomé de la Universidad de Anáhuac, donde vienen... Muy buenas tardes. Pareciera que tal vez la maestra Mónica ha tenido alguna dificultad de conectividad, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, Jesús, dejamos de escucharla de pronto y luego ya se desconectó, la sacó la reunión.
Vamos a dar, si son tan amables, un minuto nada más en lo que nuevamente se conecta, si me permite. Muy buenas tardes a todos. Les confirmo una dificultad de conectividad. Les pedimos, si son tan amables, que nos puedan dar 1 o 2 minutos en lo que la maestra Mónica Quesada nuevamente está con nosotros. Gracias por su paciencia, muy amables. Bueno, aprovechamos este espacio en lo que la profesora Mónica Quesada nuevamente puede conectarse con nosotros para recordarles y platicar un poquito del programa el día de mañana. El día de mañana que será una sesión muy interesante que esperamos que todas y todas ustedes puedan disfrutar. Es la sesión de Pedagogía Didáctica de las Ciencias. Vamos a comenzar mañana a las 5:30 de la tarde con la construcción de material didáctico para el aula de matemáticas en primaria por parte del maestro Eduardo Altamirano. Después tendremos la conferencia de computación y enseñanza de las ciencias por parte del maestro Armando Morales. Y finalmente, a las 7:30 de la tarde, tenemos la conferencia, un paseo de las matemáticas, el camino desde un sueño hasta una realidad, del profesor Roberto Vignolo, que nos acompaña desde Argentina, ¿no? Un profesor que ha vuelto muy famoso justamente por este proyecto que ha un impacto internacional sobre cómo se puede facilitar o favorecer el aprendizaje de las matemáticas a través de instrumentos, de experimentos muy específicos para la enseñanza de las mismas. Entonces, bueno, le recordamos un poquito la agenda del día de mañana, empezando a las 5:30 de la tarde. Y bueno, esperamos en unos momentos ya esté con nosotros nuevamente la maestra Mónica Quesada.
Muy bien, ya está con nosotros la maestra Mónica Quesada. Qué gusto saludarla, maestra. Muchas gracias. Gracias, doctor. Una disculpa, ahora sí que estamos en vivo, ¿verdad? Así Y es, estamos en vivo, esa fallas, es la evidencia. este tipo de fallas pueden ocurrir. De hecho, estoy llamando a reportar el fallo de internet y lo único que me dicen, sí, nos están reportando lo mismo en varios lugares, ya estamos haciendo todo lo posible. Entonces, bueno, Muchas gracias, maestra ahorita estoy Mónica, por desde, comunicarse. no, con todo gusto. Ahorita desde mi dispositivo móvil voy a tratar de continuar, nada más si me permite, para ver si puedo ingresar desde, a ver, permítame por favor. Claro que sí, maestra. Aquí le esperamos, con mucho gusto. Muy bien, entonces les comentaba que este cuestionario de inteligencias múltiples es una herramienta que utilizo en mis clases al iniciar el ciclo escolar para hacer mi diagnóstico sobre los estudiantes. Les decía que vienen 10 apartados y finalmente ellos evalúan su prueba, es decir, viene una tabla en la parte de abajo, como ustedes la pueden ver, y ahí los alumnos pueden ir señalando las respuestas que obtuvieron en cada apartado. Por ejemplo, si en el apartado 1 obtuvieron un inciso C, es decir, si en el apartado 1 se identificaron más con el enunciado C, en esa tabla que ustedes están viendo, ahí tendrán que marcar, ya sea con una cruz, una palomita, donde corresponde, y así sucesivamente. Al final cuentan las palomitas o las marcas, las tachas que hayan puesto para saber en qué tipo de inteligencia cada uno de los alumnos está más sobresaliente. Creo que ya acaba de regresar en mi internet. Nuevamente voy a tratar de conectarme de los dispositivos que tenía al inicio. Espero no generar todavía mayor problema de esto. Permítame, por favor. Bien, parece que ya está. Y finalmente nos vamos a preguntar por qué es importante la diversidad de inteligencias. Yo simplemente no me imagino, maestros, un mundo sin diversidad, porque todos reflexionaríamos de la misma manera, aprenderíamos igual,
nuestras respuestas siempre serían las mismas, fueran cuales fueran, y lejos de ver la diversidad como más trabajo para nosotros los docentes, debemos de celebrar esta diversidad. Por eso hay que invitarnos a centrarnos en nosotros mismos y repasar qué sabemos sobre nuestro tipo de inteligencia antes de empezar a trabajar en el aula. Podemos recordar incluso episodios que hayamos disfrutado del aprendizaje durante nuestra vida o simplemente cómo nos hubiera gustado aprender en nuestro paso como estudiantes. Yo creo que todos tuvimos algún maestro que nos inspiró mucho, sin embargo, tuvimos maestros que también en este momento podemos decir, como no me gustaba mucho su práctica, yo hubiera querido que así me enseñara y de esta manera crear nuevos modelos para nuestros estudiantes, en beneficio obviamente de ellos. Aquí están los tipos de inteligencias que, bueno, creo que ya todos lo sabemos, de acuerdo a Howard Gardner, desde la lógica matemática, la lingüística, la musical, espacial, kinestésica, naturalista, interpersonal e intrapersonal. Y con esto podemos crear nosotros la paleta de inteligencias para darles a nuestros alumnos, porque no ese trato, esa comprensión más cordial. Y aquí viene lo complicado, quizá, maestros. Este tipo de tablas nos permiten, desde los tipos de inteligencia que ya hemos estado analizando, y la taxonomía de Bloom viene en la parte izquierda de la tabla, crear nuevas actividades. Y ahora sí viene el trabajo de hacerle un traje a la medida para cada uno de nuestros estudiantes, tomando la taxonomía de Bloom y el tipo de inteligencia que tienen ellos. Obviamente eso se convierte en un reto, pero si lo hacemos de manera colaborativa con docentes de nuestro centro de trabajo, incluso de la misma asignatura, yo creo que se puedan generar de esto muchas mejores ideas. Y bien, los nuevos paradigmas educativos, entendiendo el paradigma como estos modelos utilizados para comprender, para analizar los métodos de aprendizaje y desarrollo y para adquirir nuevos conocimientos, nos conducen a las preguntas que vienen aquí. ¿Qué necesitamos aprender y cómo queremos hacerlo? Obviamente la respuesta tendrá que ver, o nos la dará, mejor dicho, el currículum. El currículo vivo es un esqueleto que transforma la escuela. Nosotros lo vamos a ir revistiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí vienen algunas fuentes del currículo. Está desde la fuente psicológica. En esta fuente es la que ayuda, o se ayuda más bien de los principales estudios del cerebro, de la inteligencia, del pensamiento, de la toma de decisiones. Se basa en la teoría sociocultural del aprendizaje, es decir, la participación en la comunidad va a mejorar bastante los resultados académicos. Tenemos también la fuente pedagógica que se encarga de la innovación en los métodos y en las prácticas y también en los procesos de enseñanza. Aquí viene lo que es el aprendizaje basado en proyectos, las herramientas de evaluación, la investigación pedagógica, la fuente sociológica. La escuela debe adaptarse a los cambios de la sociedad. Con esta pandemia, ya lo decía hace un momento, aprendimos a manejar los recursos tecnológicos que antes tal vez no teníamos ese dominio, pero ahora sí no hay que desaprovecharlos durante este regreso a clases y seguirnos agarrando de ellos de la mano. Y obviamente esta fuente nos conduce también a la epistemológica como una extensión de los métodos del conocimiento humano y nos impulsa a seguir avanzando en el desarrollo tecnológico. Y por eso también hay que entender los pilares de las fuentes del currículo. Son 4 y los 4 abordan a la escuela como una unidad global. El primer pilar, se refiere a la organización de los contenidos, a la metodología y a la evaluación. El segundo pilar se refiere a la relación alumno-maestro y a los roles que juegan entre ellos. El tercer pilar es la planificación y organización del centro escolar, atendiendo a las necesidades prioritarias. Y el cuarto pilar se refiere al uso de los espacios, por ejemplo, cambiar los rincones de la escuela por pequeñas bibliotecas, hacer cafés literarios, hacer laboratorios de las diferentes asignaturas,
Se me ocurre un laboratorio de matemáticas donde podamos utilizar diferentes materiales, regletas, Montessori, geoplanos, todo lo que nosotros tengamos en mente, aplicarlo en esos laboratorios. Y bien, estas dos, la intersección de los pilares y de las fuentes nos va a dar este modelo 4x4 a través de una matriz de dimensiones como lo acabamos de ver en esta diapositiva. Por eso el título de la presentación habla de un modelo 4x4, donde se intersectan ambos, los pilares y las fuentes. ¿Cómo va a ser esa intersección? Los invito a analizar este cuadro, esta tabla. Por ejemplo, la fuente sociológica, cuando se intersecta con el currículo, con la metodología y con la evaluación, ¿qué es lo que crea? Pues crea un centro de interés y de conexión con la realidad. En cambio, la fuente psicológica con el pilar que acabo de mencionar, lo que crea son herramientas variadas y adaptativas. La fuente epistemológica con el currículo, la metodología y la evaluación hace un currículo expandido y que se conecta además con la sociedad, con las diferentes asignaturas. La fuente pedagógica con el currículo, la metodología y la evaluación va a traer a los estudiantes experiencias reales y la creación de nuevos proyectos. Y así cada uno de ellos, si los observamos, por ejemplo, el rol del alumno y el profesor, junto con la fuente sociológica, ¿qué nos va a dar? Comunidades de aprendices. El rol del alumno y el profesor con la fuente psicológica nos va a dar diseño de nuevas experiencias. El rol del alumno y profesor con la fuente epistemológica nos va a dar acuerdos y seguimiento compartido entre alumnos. Fuente pedagógica, rol de alumno y profesor, nos va a dar una guía, una memorización y una transmisión. ¿De qué? De los TED, que es la tecnología, entretenimiento y diseño. La planificación con la fuente sociológica nos va a dar planificación horizontal, donde el aprendizaje va entre iguales. Planificación y fuente psicológica nos va a dar la participación de toda la comunidad educativa. Planificación y fuente epistemológica nos va a dar comunicación con transparencia y la fuente pedagógica con la planificación nos va a dar comunidades de aprendizaje. Los espacios y tiempos con la sociología nos va a dar esa movilidad y esa expansión. La escuela crece, no se queda entre cuatro paredes, sino sale más allá. La fuente psicológica con los espacios y tiempo, aquí lo estamos viendo, nos va a dar nuevos espacios, nuevas metáforas, formas de entender lo que nos rodea. La fuente epistemológica con los espacios y tiempo, ¿por qué no un edificio digital donde los alumnos tengan más acceso a esas nuevas tecnologías? Y la fuente pedagógica con los espacios y tiempos nos va a dar módulos que sean convenientes en cuestión del horario escolar. Ese es el currículum o el modelo 4x4. Pero, ¿qué puedo hacer yo en mi escuela? Si bien es cierto, la parte administrativa de la escuela es la que da la pauta de crear las escuelas con una visión del siglo XXI, pero también hay que entender que nosotros como docentes podemos comenzar con estos cambios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tal vez con pequeños avances, que luego se van a convertir en esos grandes logros. Aquí lo dice, dice, desempolva tu proyecto educativo, conecta con tu entorno, entrevista a tu comunidad educativa, descubre cuál es el superpoder de tu escuela, sueña tu escuela, rediseña tu proyecto educativo, crea tu propio mapa 4x4 de la escuela 21, continúa actualizándote. Maestros, a veces tenemos muy buenas ideas, pero a veces las ideas no las ponemos en práctica y nuestras escuelas requieren en este momento que seamos innovadores, que no nos dé miedo emprender ese proyecto bien fundamentado, bien planeado, bien diseñado con las herramientas que les he estado mencionando durante esta presentación. Quisiera presentarles dos proyectos personales que se han aplicado, se han implementado en las escuelas donde trabajo. Ustedes ya me compartieron aquí en el chat, nada más que como abandoné la reunión, ahora sí que fue una situación que se salió de mis manos, la falla de internet, no alcancé a ver de todos cuáles fueron sus
sus centros de trabajo, en qué nivel están ustedes impartiendo clases. Espero algo de aquí pueda servir para sus clases también. Yo les quiero presentar estos proyectos que me han funcionado mucho. El primer proyecto es de una secundaria pública en el municipio de San Juan Nuevo, Parangaricutiro. Este proyecto fue elaborado para hacer un recetario de cocina tradicional purépecha y recopilar los platillos característicos del municipio, y que además revelar el aporte o valor nutricional de cada uno de ellos, con la finalidad, obviamente, de rescatar la cultura gastronómica y demostrar lo nutritivo que resulta la mayoría de estos platillos. Cada alumno de los grados que imparto investigó una receta, luego hizo un desglose de los ingredientes apoyados en un libro especial que manejan los nutriólogos, se llama Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, y las autoras son Ana Berta Pérez, Berenice Palacios y Ana Laura Castro. Entonces los alumnos contrastaron la aportación nutricional de cada una de las recetas que ellos investigaron y las proporciones. Esto lo hicieron con reglas de 3, una herramienta tan sencilla. Fueron adecuando la proporción del contenido nutricional que maneja el libro con lo que requería sus recetas. Les comparto que yo tengo aproximadamente 128 alumnos a mi cargo en esta escuela. Cada uno de ellos aportó una receta diferente y estos son algunos de los resultados que obtuvieron. ¿Sí? Aquí están las portaditas de sus trabajos. Les voy a mostrar más o menos cómo presentaron cada uno sus recetas. Aquí está, por ejemplo, este chico presentó la receta Atapacua de setas, y si ustedes observan, vienen los ingredientes, la preparación y la información nutrimental por porción. ¿Sí? Aquí está otra, atole de lentejas. De la misma manera, ellos con razones y proporciones hicieron las equivalencias para encontrar qué aporte nutricional tiene esa receta. El atole de grano, de la misma manera. Estos son algunos ejemplos. En total, les digo, son 128 alumnos, quitando algunas recetas repetidas que venían, nos quedaron aproximadamente 94 recetas, de las cuales se piensa hacer un compendio, y los chicos van a hacer una presentación donde van a dar una muestra gastronómica, se va a invitar al resto de la comunidad escolar. Todavía no concluimos este proyecto porque están muy entusiasmados, y eso es lo que a nosotros los docentes nos da el aliciente de que estamos haciendo las cosas bien, porque vemos el entusiasmo de ellos. Incluso querían que invitáramos a sus papás, querían que extendiéramos la invitación al presidente municipal para que viera que en la escuela realmente se está buscando resaltar las culturas, los rasgos tradicionales del lugar, y un proyecto así tiene un impacto escolar muy bueno para ellos. También trabajo en una escuela particular y obviamente las necesidades de un centro educativo y de otro varían. Entonces, en la escuela particular, a diferencia de la anterior, hicimos otro tipo de proyectos. Estos fueron los proyectos de las microempresas. En el proyecto de las microempresas, los alumnos tenían que hacer un análisis de mercado, haciendo uso de los conocimientos que tenían en el área de estadística. Generaron ellos sus encuestas, graficaron sus resultados para buscar obtener un producto de interés, de calidad y de buen precio para el resto de los compañeros a los cuales les iban a presentar el producto. Luego diseñaron el proyecto, esto lo hicieron en trabajo en equipo. Por consiguiente, el equipo tenía el reto de diseñar el marketing de su producto. Y luego hicieron sus presupuestos, cuánto salían sus materias primas, qué iban a requerir para poder echar a andar su proyecto. Finalmente hicieron el análisis de sus ganancias para evaluar el proyecto y buscar estrategias para mejorar su práctica. Aquí les voy a compartir el resultado de uno de los equipos también que me presentó este trabajo. Bueno, antes de presentarles eso, estas son las imágenes de lo que estuvieron haciendo los chicos. Les digo, son de nivel secundaria, pero se esmeraron en hacer productos de calidad. Y finalmente entregaron un proyecto así, desde la portada, las listas de cotejo,
Bueno, en la lista de cotejo obviamente se evaluó el proyecto, los integrantes, la portada, que es una microempresa. Ahí venían las encuestas que los chicos fueron haciendo para ver si su producto era viable o no lo era. El estudio de mercado que les digo que hicieron. La gráfica de sus resultados. Aquí están las imágenes de lo que ellos estuvieron trabajando. ¿Cuáles fueron las comisiones de cada integrante del equipo? Las comisiones de la venta, costos y ganancias. Aquí ellos hicieron su prototipo de cómo iban a anunciar su producto en la escuela, haciendo carteles. Y las conclusiones de su proyecto, de su trabajo. Ahí está el cartel que ellos mismos diseñaron. Este equipo estaba conformado de, déjenles digo exactamente, de 5 integrantes y los 5 eran hombres. Y me llama la atención que aunque se les permitió hacer el proyecto de manera digital, ellos decidieron hacerlo a mano. Y les digo, me llama la atención porque muchas veces creemos que la tecnología es como que lo que nos va a dar la innovación educativa, pero el hecho de que ellos lo trabajen, lo hagan, le den la presentación y no sea a través de una máquina, también es muy enriquecedor para ellos. Y la tecnología en este tipo de proyectos a veces no es tan necesaria, ¿verdad? Aquí nuevamente nos encontramos con que las escuelas del siglo XXI buscan una educación que consiste precisamente en aprender a aprender, pensar del mejor modo y todo en el momento, pero siempre en comunidad y ayudados por los profesores. Aprender a pensar para pensar mejor aprendiendo. Y finalmente, maestros, yo vuelvo a cuestionarlos. ¿Qué es una escuela? ¿Una escuela será un aula con sillas? ¿O es simplemente cualquier lugar en el que se aprende? ¿Sí? Quizá no puedo cambiar de lleno toda la comunidad educativa, pero sí puedo perfilar mi práctica docente hacia las necesidades del futuro, hacia una escuela del siglo XXI. Maestros, nunca hay que dejar de prepararnos. No hay que perder esa capacidad de innovar. Toca puertas, no te desanimes. Roma no se construyó en un día y concéntrate siempre, maestro, en las necesidades de tu estudiante. De mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y ahora sí voy a abrir a la ronda de preguntas. De comentarios finales, a pesar de los contratiempos que tuvimos. Muchísimas gracias, maestra Mónica. Como siempre, un gran placer escucharla. Y bueno, justamente tenemos este espacio para que nuestros colegas que nos siguen de diferentes partes del país nos puedan compartir sus preguntas, sus comentarios. Yo haría una pregunta, si me permite, muy semejante a una pregunta que hicimos al principio de esta sesión, a lo que nuestros demás colegas escriben sus preguntas y comentarios en el chat. ¿Cuáles son entonces algunas recomendaciones que usted nos daría, que de hecho a lo largo de su participación nos dio varias, pero haciendo un poquito de énfasis, ¿cuáles son algunas recomendaciones que nos daría a las maestras y a los maestros que impartimos la ciencia, que impartimos las matemáticas, para poder mejorar nuestras prácticas docentes? Muy buena pregunta, doctor. Miren, yo creo que a veces el problema de las matemáticas es que la vemos como una ciencia aislada, cuando es todo lo contrario. Las matemáticas perfectamente van de la mano con las demás asignaturas. Si trabajamos en proyectos transversales, proyectos de impacto a la comunidad, donde el alumno vea que realmente lo que aprende en la escuela tiene aplicación en su vida cotidiana, es lo que en primera instancia le va a despertar el interés aún mayor hacia la asignatura. Y si a esto le agregamos ya de manera consciente de parte de nosotros el trabajar tal vez con el pensamiento crítico, con la taxonomía de Bloom, haciendo estas tablas que les decía, buscando quizá actividades para todos los tipos de inteligencia de nuestros alumnos. Les comentaba, estos son 2 proyectos que se han desarrollado, sin embargo han sido muchos más,
donde el alumno decide cómo es que quiere trabajar, si quiere participar en la elaboración de un video, si quiere hacer un juego de mesa. Es como le digo, depende mucho del tipo de inteligencia y cómo los enganchamos, cómo los motivamos a seguir aprendiendo, porque al ellos elegir el proyecto en el cual quieren participar y en el cual se quieren desarrollar, esto les implica tener un amplio conocimiento tal vez en lo que están haciendo y se vuelven autodidactas y de esta forma también aprenden a la hora de que ellos están investigando lo que realmente les interesa. Esas serían algunas recomendaciones, doctor. Muchísimas gracias, maestra Mónica. Dejamos este espacio para las preguntas y comentarios. Alejandra, por favor, si es tan amable. Sí, buenas tardes, maestra Mónica. Yo le comentaba ahí a través del chat, de verdad qué emocionante ver las imágenes de los dos proyectos que usted nos compartió, porque son actividades que de verdad emocionan a los alumnos y los involucran de lleno, ¿no? Como decía, esta parte de que ellos decidieron no hacerlo digital, sino a mano, o sea, desde las imágenes y todo esto que les permite precisamente, creo yo, un aprendizaje significativo. Y esta parte que nos comentaba de que también pues es importante, ¿no? Que nosotros estemos en constante búsqueda de capacitación para mejorar nuestra práctica docente. Yo soy maestra de educación superior y mis alumnos estudian la licenciatura en educación. Entonces, es algo que yo les trato de transmitir siempre y de decirles, o sea, sé el maestro que siempre quisiste tener, porque nosotros como docentes tenemos un impacto en ellos bien grande y tanto puede ser negativo como positivo, ya usted lo mencionaba también, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte y esto de emocionarlos y de que vean las matemáticas como algo divertido y como algo que van a usar toda su vida, pues es parte de y depende de nosotros como docentes que ellos lo vean de esa manera. Muchas gracias, un placer. Al contrario, maestra, muchas gracias. Creo que esto complementa y cierra muy bien con las ideas que de repente se vieron como cortadas por el fallo de Internet, ¿verdad? Pero finalmente es esto. ¿Cómo voy a ser yo docente para motivar a mi alumno? Para hacerle ver esa importancia de las matemáticas y cómo enamorarlo de la asignatura, cosa que nosotros ya lo estamos tal vez, ¿no? Pero ¿cómo hago que ellos también sientan lo mismo? Muchísimas gracias, maestra Alejandra. Maestra Mónica, ¿alguien más tendrá alguna pregunta, alguna duda para la profesora Mónica Quesada? ¿Algún comentario, desde luego? Puede hacerlo de viva voz, puede escribir su pregunta o su comentario en el chat. Ahí en el chat hay un comentario, Jesús. Ah, perfecto. Sí, muchísimas gracias. Veo que nos escribió el profesor Ernesto. Muchas gracias, maestra. Excelente información. Me gustó mucho su exposición, la capacitación y la formación constante. Ayuda mucho a romper esos paradigmas por tradición, ideología y costumbre. Porque la educación no es solo en el aula, sino es para la vida. Es un comentario de Ernesto Arce. Así es, en efecto, el aprendizaje debe ser para toda la vida, es lo que buscamos los docentes. Y sí quisiera también resaltar esta parte que ya lo decía, tal vez por moda, hablamos mucho de las nuevas tecnologías, pero a veces en las escuelas no tenemos el alcance de esas tecnologías o los recursos suficientes. Y es ahí cuando viene la creatividad de nosotros, de hacer otro tipo de tecnología para involucrar a los alumnos en este aprendizaje constante y para toda la vida. Creo que tiene la mano levantada el maestro Ernesto. Perfecto, así es. Ernesto, por favor, adelante, si es tan amable, profesor.
ponencia, la verdad, nos hace mucho reflexionar esta parte de la educación, diría Steve Jobs, en un libro que escribió compañero fiel toda la vida, Jay Elliott. Pequeños detalles hacen la diferencia en grandes cosas, ¿no? Y eso es un hecho. Yo me formé en una institución que brinda educación a comunidades con denominación de alta y muy alta marginación, se llama CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo. Y esto que comenta usted es muy cierto. Se trata de educar a los niños, no solo por educar, sino para la vida, a base de proyectos, el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos, y el aprendizaje basado en problemas, a partir de situaciones detonadoras, porque ahí es donde los chicos o los chavos explotan sus habilidades al máximo y llevan los conocimientos no solo a nivel aula, los llevas directo a la práctica y ven en esos proyectos un beneficio para poder aplicarlos más adelante. En las zonas rurales, cuando aplicamos los proyectos, teníamos la oportunidad de a veces gestionar con el municipio ese apoyo para que ellos, si ya no querían seguir estudiando, continuaran trabajando en esos proyectos que alguna vez se emprendieron dentro de las mismas escuelas. Esto nos gustó mucho porque hace usted énfasis en eso, en la parte de la tecnología y la innovación es muy importante, y la preparación como docentes para transmitirles esa iniciativa, esa emoción, esa vocación a los chicos de que querer es poder y de que se puede hacer algo para cambiar un poquito el contexto, el panorama que tenemos. Eso de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestro Ernesto. Y sí, en efecto, recordemos sobre todo que las escuelas del siglo XXI precisamente son las comunidades del aprendizaje personalizado. Ahorita estamos hablando de proyectos. Generalmente un proyecto se planea normalmente en equipos, aunque también puede haber proyectos individuales. Nada más que sí tendríamos un poquito más de trabajo como docentes en un proyecto individual, porque debemos conocer muy bien a nuestros alumnos, hacer este diagnóstico pulcro a la hora de recibirlos desde, ya les decía, conocer su tipo de inteligencia, saber si tienen alguna situación en especial, si escuchan, si ven bien, saber cuáles son sus gustos. Hay que conocer bien al alumno para poder encaminarlos a estos proyectos y sean proyectos exitosos para formar la escuela del siglo XXI. Tenemos más comentarios, maestra Mónica. La profesora Roberta, bueno, antes de la profesora Roberta, Arturo Ulaje, el profesor Arturo nos dice: muchas felicidades, maestra Mónica, por su presentación. Es impresionante ver el trabajo final desarrollado por sus alumnos. Esa parte integradora entre las matemáticas y otras ciencias encaminadas a un proyecto sustentable para los alumnos, y es muy bueno que desde la secundaria tengan ese desarrollo. La maestra Roberta nos escribe: doctora, muchas gracias por su experiencia. En las escuelas normales estamos con la tarea de que los alumnos logren la interdisciplinaridad y un aprendizaje más efectivo en la matemática, que no camina sola, que va en ese trabajo en una mirada más global, porque al final es aprender para la vida y su trabajo es una muestra. El profesor Samuel Soriano nos dice: excelente plática, maestra. Creo que abordar la matemática desde la interdisciplinaridad con otras materias es muy importante, ya que rompe el paradigma de todos los alumnos, y eso para qué lo voy a ocupar en la vida. Claro ejemplo, los proyectos que aplicó en sus respectivas instituciones. Ernesto Arce nos dice: muchas gracias. Muy bien, tenemos aún un poquito más de tiempo para si alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta. Perfecto. Tsitsiran y Ramsés, adelante, por favor, si están amables. Bueno, mi comentario va más ligado a lo que mencionó ahorita, que cuando te preguntan, por ejemplo, en mi caso, que soy profesor de asignatura de matemáticas, nivel superior, entonces llegan los alumnos y te preguntan: ¿para qué me sirven las matemáticas? Y entonces es donde uno debe de ver de qué manera
pues los involucramos y darle las ideas proactivas y herramientas para que ellos mismos vean que sí son útiles en su vida diaria, para que puedan trabajarte hasta en clase. O sea, sí, en verdad, agradezco mucho a la maestra aquí, ponente, por dar pues, varios de sus ejemplos y proyectos hechos. Créame que sí es, pues para mí, estarme actualizando también para poder brindarle a los alumnos pues, las diferentes estrategias que sirven para poder aplicar las matemáticas también para su carrera, de hecho. Así es. Definitivamente el hecho de que ellos vean la aplicación, eso les va a dar el aprendizaje, como ya le hemos estado mencionando, para toda la vida. Y obviamente cada proyecto que hagamos, maestros, hay que evaluarlo. Y el hecho de evaluar nuestros proyectos nos va a dar el crecimiento, porque a veces, aunque pareciera que todo está bien, siempre hay algo que mejorar. Y la evaluación también nos hace crecer mucho en nuestra práctica docente. Y quizá a veces no es conveniente siempre utilizar el mismo proyecto, ciclo escolar tras ciclo escolar, porque luego los mismos alumnos se lo comentan, ¿no? Ah, vas a hacer esto y ya sabemos, o sea, esto te va a funcionar mejor, sino estar innovando, estar buscando tener esa creatividad a la hora de planear nuestros proyectos. Y si los vamos cambiando ciclo con ciclo, de verdad que se obtienen muy buenos resultados de ello. Muchas gracias, maestra Mónica. La maestra Margarita Hernández nos dice: felicidades, doctora. Considero que debemos enamorar a nuestros alumnos desde lo que sabemos hacer. ¿Cómo aplicar y responder siempre de la pregunta del millón? ¿Para qué hacerlo? Sí, definitivamente. Todos los alumnos yo creo que nos preguntan eso, sobre todo en los temas más complejos. ¿Y eso de qué me va a servir en la vida? Sí, yo he escuchado al doctor luego en algunas de las ponencias que hace, y de hecho sí se lo hemos preguntado, ¿eso qué aplicación tiene en la vida cotidiana, doctor? Yo creo que incluso ya doctores, maestros, tenemos muchas veces esa duda porque las matemáticas es el lenguaje con el que Dios escribió el universo, está todo rodeado de matemáticas y a veces no lo entendemos en primera instancia. Pero los maestros de educación básica y todos los docentes tenemos mucho reto con los alumnos porque, insisto, es darles las primeras herramientas para poder entender luego lo complejo, ir siempre de lo simple a lo complejo con ellos. Pues muchísimas gracias, maestra Mónica. Ha sido un gran placer escucharla esta tarde. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, o desea hacer una pregunta directa levantando su mano. Tenemos todavía una pregunta más de Liliana Cárdenas. Por favor, adelante, Liliana, si es tan amable. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes, doctor. Pues más que nada, agradecerle a la profesora Mónica. Me parece muy, muy importante el tema que abordó, profesora, cómo lo abordó, cómo esto debe de ser, resultarnos para nosotros un gran reto y sobre todo una gran inspiración para nuestros alumnos. Nosotros somos quienes debemos de inspirar a nuestros alumnos desde que son pequeños, para que cuando ellos lleguen a nivel secundaria y posteriormente a preparatoria, no lleguen con ese gran dilema al tener que escoger su carrera universitaria de a qué me voy a dedicar, ¿no? De que ya tengan un propósito claro, de que realmente a lo mejor sí son muy buenos para las matemáticas y no le huyan a estas áreas tan importantes que hoy en día yo creo que estamos requiriendo de que más niñas, sobre todo, y más niños, ¿verdad?, aborden estas áreas y no escapen de ellas como algo que no, donde ellos mismos piensan que no son buenos o que no van a poder lograr. Eso es lo que yo pienso, doctora. Entonces debemos ser los mejores, nosotros, los mejores inspiradores para ellos, para que ellos realmente se motiven y de verdad deseen continuar con estas áreas en su carrera posteriormente. Muchas gracias, profesora. Y muchas felicidades, me gustó mucho su ponencia. Muchas gracias, doctor.
Al contrario, muchas gracias. Y sí, como se los decía hace un momento, yo creo que no podemos dar lo que no tenemos. Y si como docentes no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos causar quizá ese impacto en nuestros estudiantes. Les hacía la pregunta, ¿ustedes saben qué tipo de inteligencia, de acuerdo a las que maneja Howard Gardner, manejan ustedes? A veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. Y así es menos probable hacer el impacto con nuestros estudiantes. Entonces es la invitación también a esa reflexión, a esa introspectiva, conocernos a nosotros, ver nuestros alcances, también ver nuestros límites, porque tenemos ciertas limitaciones que podemos trabajar en ellas, obviamente, pero a medida que nos vayamos conociendo, esa misma proyección la vamos dando a los estudiantes y ellos también van creciendo de la mano con nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra Mónica. Gracias, maestra Liliana Cárdenas, por su participación. Y bueno, agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado esta tarde. Esperamos que hayan podido disfrutar de esta serie de participaciones. Nos queda todavía los trabajos del día miércoles, jueves y viernes, que parece ser por la agenda que ha sido presentada en el Congreso, pues será todavía más fuerte. Estaremos saliendo un poco más tarde. Así que bueno, les agradecemos a todos que nos acompañen. Les invitamos a que retomemos los trabajos el día de mañana en punto de las 5:30 de la tarde con la conferencia del profesor Eduardo Altamirano.